de Cabilando la Calle. Hoy estamos tratando de ahondar un problema central, bueno, que cobija a todas las ciudades. Las ciudades van creciendo exponencialmente y como ya lo habíamos dicho, Naciones Unidas nos dice, hey, pilas, después del 2050 seremos más de 9.000 millones de seres humanos y más del 70% viviendo en ciudades medianas y ciudades grandes. Ya hablamos incluso de megaciudades. Entonces el abastecimiento de agua, el abastecimiento de alimentos, pero también un tema central y es la movilidad. Mover a las personas a su lugar de trabajo, su lugar de estudio y a su regreso a la casa. Ese es un tema central en todo el desarrollo de las ciudades. Y ese tema lo vamos a trabajar hoy. Medellín tiene un metro, un sistema de transporte integrado. Allí hay un sindicato, Sintrametro. Vamos a conversar con dos compañeros, Ana María Acuña y Vladimir Quintero. Ambos hacen parte de la junta directiva de Sintrametro. Agradecemos que nos hayan aceptado la invitación y también nos acompaña hoy Eliezer, que a veces está, a veces se nos escapa, pero hoy lo tenemos aquí en este programa. Bien, Eliezer, bienvenido, bienvenido compañeros, compañera. ¿Quién es Ana María Acuña y quién es Vladimir Quintero? Primero los hombres. Sí. Bueno, gracias, Ana. No, primero que todo, muchas gracias a ustedes pues, por el espacio, por la invitación. Como ya lo decías, mi nombre es Vladimir Quintero, hago parte de la junta directiva de Sintrametro hace ya casi 4 años. Soy auxiliar de mantenimiento en el área de vida permanente en el Metro de Medellín hace 10 años y aquí enfocado mucho en la lucha obrera y la representación de los trabajadores y usuarios del Metro de Medellín hace unos 4 años más o menos. Gracias, Ana. Hola, mi nombre es Ana María, gracias por la invitación, gracias por darle voz a los trabajadores. Nosotros somos trabajadores que transportan trabajadores. Y yo hago parte del área de servicio al cliente, yo soy informadora vendedora. En este momento, lo que la gente dice, los taquilleros, solamente quedamos 10 con ese cargo, porque es un cargo que la empresa ha querido extinguir. Les han cambiado los roles para sacar a los trabajadores fuera del punto de venta para poder tercerizar el recaudo. Hago parte de la junta directiva al mismo tiempo que Vlado. Somos nueva generación. Tenemos el privilegio de trabajar con los fundadores también del sindicato, lo que nos ha permitido absorber de ellos su lucha, sus conocimientos. Es importante para las nuevas juventudes los sindicatos. Casi no hay población juvenil en los sindicatos. Y me parece muy bonito el trabajo que hacen nuestros compañeros empalmando sus conocimientos con nosotros, que haremos esos relevos generacionales. Yo creo que sería importante que hablemos un poco de ese empalme que han hecho ustedes con los sindicalistas iniciales que han tenido. O sea, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Qué les ha dejado? ¿Qué han aprendido? ¿Qué han retomado de ellos? Bueno, y algo de la historia también. Por supuesto. Bueno, Sintrametro se fundó en 2013. ¿Cuál fue la lucha que nos cuentan los muchachos en ese tiempo? ¿Cuál fue esa bandera? La dignidad y la estabilidad laboral, que todavía sigue siendo una bandera de lucha. El maltrato hacia ellos psicológico, verbal, aunque ya ese tipo de maltrato ha cambiado, porque ya los patrones se nos venden como amigos, como cercanos y como familia. Por eso tú debes tolerar y agradecer todo lo que pasa, ¿cierto? Ya son otro tipo de maltrato psicológico. Pero, por ejemplo, ellos no tenían días de descanso. Ellos se podían ir 30 días y descansar un solo día. Y agradezca. Si no le gusta, pues hay mucha gente detrás buscando su trabajo. Entonces, esa fue como las principales motivaciones para que los compañeros formaran el sindicato. Con mucho miedo nos cuentan, escondidos, en los bajos de San Antonio, porque allá existía algo que era hasta los viernes negros. Te llama el jefe y si tú no eres muy bonita, si tú no eres de tal forma o no te dejas tratar de tal manera, hasta luego. Entonces, el terror era bastante. Hoy tenemos otros terrores. ¿Y cómo ha sido el trabajo con los muchachos? Ellos tenemos personas muy admirables, personas que han perseverado, que todavía siguen luchando y que lo harán hasta que se pensionen. Eso es muy admirable porque no estamos contra cualquier enemigo de clase.
sino que es más bien fuerte. Entonces es agotador, es perseguidor, es maltratador, y eso no lo ve la gente de afuera. Por ejemplo, que no se nos respeten las garantías sindicales. Eso agota mucho, y uno decir, oye, yo llevo 4 años, aquella lleva 12, porque el sindicato lleva 12 años, yo llevo 4 y Dios mío, que me ayuden. Entonces, hemos aprendido mucho de sus experiencias, pero creo que nos hemos adaptado bien porque nos escuchan mucho. También siento que somos valiosos, nos han hecho sentir que somos importantes, que nuestra opinión es importante, que nuestro hacer es importante. Blau. No, yo creo que ahí está como el resumen de ese empalme, porque ingresamos pues como juntos en el mismo momento a la junta directiva y no, lo mejor ha sido pues como ese conocimiento que nos transmiten y ante todo la conciencia de clase obrera que somos. Vladimir, ahí en 2013 nace el sindicato, ya va sumando años. ¿Cuáles son los principales retos o problemáticas hoy? Y también si nos hablan un poco de la empresa, cómo funciona, cómo está generando o no bienestar laboral. Ok, yo creo que para mí los 3 pilares como que nos rigen a Sintrametro fuertes en la lucha en este momento, que siempre ha sido la estabilidad laboral, porque nosotros somos unos servidores públicos que la estabilidad laboral que tenemos segura solamente son 6 meses de contrato. El tema de seguridad, tanto seguridad y salud en el trabajo. Espera, ¿cómo así que 6 meses de contrato? Nosotros contamos con un contrato a término indefinido de 6 meses. A nosotros nos rige la cláusula presuntiva de 1945 de la ley sexta, ¿cierto, Ana? Del 45. La ley sexta del 45, entonces nuestro contrato es indefinido a 6 meses. Entonces lo que decía Ana, si tenés química con el jefe, si no opinas diferente, si no... ¿Cada 6 meses qué ocurre? Cada 6 meses nos pueden renovar o no el contrato. Así lleves 10 años, 20 años, 30 años, te pueden aplicar la cláusula presuntiva y despedirte sin un debido proceso, sin una explicación, solamente la no renovación del contrato. Entonces en últimas garantías cero. Porque la cláusula... De estabilidad cero. La cláusula en sí es un justo causal de despido. Entonces, para nosotros, para el Metro de Medellín, la administración es una ley. Entonces, es válido aplicarla. Para ellos, a veces lo nombran como un derecho, disponer de nosotros de esa manera. ¿Quién es el patrón de ustedes? Ay, te diríamos que Tomás, pero también está... Gerente general, pues como inicialmente pensaría uno, los socios del Metro de Medellín son... en igualdad de condiciones, alcaldía y gobernación con día 50%. Entra junta directiva, que la junta directiva son 9 miembros, 2 de la alcaldía, 2 de la gobernación, 5 del gobierno nacional por la deuda que tiene el metro todavía con el gobierno nacional, son mayoría. ¿Deuda? En teoría, la deuda de la construcción del metro. Ahorita nos hablan un poquito de eso. Entonces, por esa razón, el gobierno nacional tiene pues mayoría en la junta directiva, en teoría, vuelvo y lo digo, y ya de ahí viene junta directiva, gerencia general, Tomás Elejalde, y de ahí para abajo los demás gerentes de la organización. O sea, ¿a quién hay que reclamarle? ¿A Tomás? ¿O junta directiva? ¿Alcaldía? ¿O a los dueños? No sabemos. Es que eso es lo que te decía, nosotros como que no el dueño de la empresa, entonces vamos a exigirle al dueño. Lo que sí es que nadie nos escucha, eso sí, hay como un... Y que así como, yo veo también como el mismo discurso, por ejemplo, con los moradores, con nosotros, es que prima el servicio porque es esencial cuando les conviene. Pero mira que en ese orden, como para no alejarnos mucho de eso, si le escribimos al alcalde nunca nos contesta, nos manda para la gerencia, si le escribimos al gobernador nos manda ni para la gerencia, nunca nos contestan, entonces ahí descartamos esos 2, en teoría no son nuestros jefes, nos dirigimos a la junta directiva, a veces contestan, sí contestan, pues no solucionan, pero nos contestan, y ya la gerencia general es como la que nos direcciona a talento humano, que es la que nos atiende y tiene la relación con nosotros, porque no tenemos comunicación directa con el gerente ni nos sentamos, que en 10, 12 años, en 8 años que lleva Tomás más o menos, nos hemos sentado una vez con él. Sí, cuando hubo el cambio de gobierno.
Bien, con Eliezer estábamos ahora conversando de los, ahorita tú lo decías también, Ana, en la taquilleras, no sé cómo, en la zona de venta, Sí. del servicio que se presta allí, ahora vemos a Gana, ¿cierto? Explícanos un poco sobre eso, qué pasó allí y qué pasó con los derechos laborales de las personas que estaban allí y que ahora lo decías, quedan muy pocas realmente vinculadas directamente al metro. ¿Qué pasó con esa tercerización del servicio? Lo que pasa es que, o sea, ese cargo que tiene 20 años siempre ha sido perseguido desde el inicio. Por ejemplo, cuando yo ingreso al metro, yo ingreso tercerizada y yo pasé por 2 contratos diferentes de tercerización en ventas en el metro, donde, bueno, enfoquémonos en Gana. ¿Por qué hay unas en Gana? En Metro Plus. En Metro Plus hay Gana. Y lo que han tratado siempre es como acabar con los puestos de trabajo. Sino que nosotros estamos muy de cara al usuario, entonces el usuario lo nota mucho, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen? Acaban los puestos de trabajo, pero desplazan la mano de obra, ¿cierto? Porque nos desplazan ¿en dónde? Bueno, primero tratan con los bancos, entonces está la tarjeta cívica Bancolombia, entonces recarga con el Nequi, y el usuario, ¿qué pasa? Usted llega y dice, yo recargo 100.000, ¿quién se queda con esos 100.000? Usted no se gasta los 100.000 el primer día, ahí está el negocio. ¿Cuánta rentabilidad le genera al banco tener tu dinero ahí durante el mes? ¿Cierto? Está por esa parte. La otra parte ha sido las máquinas. Usted ve la máquina y usted dice, la máquina es del metro. La máquina es del metro, el del software, el del hardware, el que le presta el servicio remoto, el que le recauda la plata, todos son terceros. Entonces, ¿quién recauda el dinero? Es una empresa del Estado y le está entregando el recaudo del dinero a terceros. Nosotros somos mano de obra que se está enfermando muy rápido porque no tenemos condiciones locativas sanas para trabajar. La infraestructura, el punto de venta no son adecuados, los equipos no son adecuados y hay sobrecarga laboral. O sea, siempre falta gente. Y usted pide permisos de ley como empleados públicos y siempre les falta gente. Entonces nosotros tenemos sobrecarga laboral. Nos estamos enfermando de articulaciones, codo, hombro, espalda. Entonces es más fácil, entonces saquémoslos al torniquete. Estrés. Sí, mucho psicosocial. Los usuarios no usan las máquinas porque las máquinas no son tan eficientes como nosotros. Nosotros yo puedo atender 3, 4 usuarios en 1 minuto, yo. Y le doy atención, y le doy sonrisa, y le doy información, prácticamente lo cargo, vuelva pronto. Y la máquina no es amigable para nadie. La máquina hay máquinas que no devuelven. Cuando es uno de las... la empresa tiene que garantizar la devuelta, pero la máquina no todas garantizan la devuelta. Es una empresa, es un servicio esencial, es un derecho del usuario, la libre locomoción, pero la máquina no recibe todos los billetes, no recibe monedas de 1.000. Entonces, ¿dónde está la garantía del servicio? El usuario sabe eso, entonces el usuario prefiere la taquilla. Entonces, como el usuario prevalece con el vendedor, saquemos los vendedores para que el usuario me use las APP. Y la APP Cívica Pay está con Da Vivienda. Otra vez la bancaria. Entonces, saquemos al vendedor para ofrecer una buena experiencia de servicio. Entonces, les hacen firmar a mis compañeros un otro CID, pues a mí también me lo ofrecieron, pero resulta que con un aumento salarial, un ascenso, y resulta que en responsabilidades. No me quiero, pues como tantas cosas que no me quiero como que solo, porque hay muchas problemáticas en muchas áreas, pero es un ejemplo de lo que pasa. Nos ofrecen otro contrato, un otro CID. Muchachos, hay que leer, hay que hacer cuentas. Ellos les dicen, les ponen 3 funciones. Con esas 3 funciones les agregan funciones de otros cargos. Y les dicen, el aumento salarial es de 200.000 pesos. 200, bueno, bien. Pero resulta que nosotros ganamos menos de 2 salarios mínimos. Entonces teníamos auxilio de transporte. Entonces, si yo tengo en el básico 200.000 pesos más y me quitan el auxilio de transporte que eran 160, ¿cuánto me aumentaron? Entonces también se aprovechan. Los compañeros sí hicieron las cuentas. Yo sé que mis compañeros sí hicieron cuentas. El miedo. Entonces, si yo no firmo, ¿qué pasa conmigo? ¿Cierto? Hemos hecho resistencia desde el sindicato, apertura de taquillas,
porque sabemos que no tener una taquilla abierta es vulnerar al usuario. O sea, el derecho al usuario está vulnerado. Uno dirá, nosotros resistimos, pues igual supuestamente aquí nadie echan, nos redireccionan a otro puesto de trabajo. Pero lo que te decía ahorita, somos trabajadores que también, como empleados públicos, debemos ser garantes y guardianes de los derechos de los usuarios. Entonces no podemos, como sindicato, también permitir que en estas estrategias de negocio, sí, prevalezca sobre el derecho del usuario. También somos arrastrados los trabajadores, porque ahora con ese cambio de rol los compañeros tienen que estar afuera. El transporte público genera mucho estrés. Los usuarios ya salen cansados de su trabajo y llegan a ese tumulto y llegan a esa fila y usted es el primero que encuentro y esa máquina no me funcionó. ¡Pam! Es usted. Y ya no tengo una taquilla que me proteja. Mis riesgos aumentaron por 40.000 pesos. Y las horas pico ya son insostenibles, ¿no? Como usuario no es impresionante el caos que se genera también y eso repercute todo sobre ustedes, que son quienes están ahí atendiendo. Bueno, entonces tenemos varios problemas, Elías. Muchos. Bastante. Tenemos el problema laboral central, garantías laborales, precarización laboral, y también estás advirtiendo de fondo, es un gran negocio que habría que caracterizarlo. Quienes en realidad están ganando como un chupasangre, sacándole rédito al metro, y el metro, pues claro, todos amamos al metro, pero está generando réditos para otras empresas, mientras también se deteriora su servicio. Estamos viendo a cada rato, cada vez con más frecuencia, los problemas en la frecuencia, los problemas con la energía. Háblanos un poco de eso, Vladimir. Además, también tenemos problemas con la seguridad de los compañeros y compañeras que ofrecen su servicio. Y de los usuarios. Pero por supuesto. Háblanos un poco de eso. Como lo decías al inicio, todos amamos al metro, ¿cierto? Y como decimos nosotros en Sintrametro, porque la queremos, la defendemos, ¿cierto? Si no, pues dejamos que aquí privaticen esto, como pasó con UNE, que es a donde vamos, o donde creemos incluso a veces que ya no es necesario porque ya está en manos de privados, entonces pues para qué vendo algo que ya tengo privatizado indirectamente, ¿cierto? Entonces es la gran incógnita, ¿quién se está beneficiando? Y cuando el sistema de transporte público esencial, que era nuestra razón de ser, y debería ser nuestra razón de ser, pasó a ser el segundo plano. Entonces, porque yo en un costado, por ejemplo, de la estación Itagüí, el sur de Itagüí, tengo máquinas para mecato, tengo un expendio de comidas, tengo 2 máquinas, tengo un pack para sacar la Cívica en el que me demoro 1 hora, hora y media haciendo una fila. Tengo de todo menos una taquilla, menos personal que me atienda, porque la estación es muy grande y pues el personal nunca es suficiente, o por lo menos al usuario no se le garantiza que en todo el servicio va a tener personal a cargo de las estaciones, porque pues salen por relevo, salen a empalmes, salen a almorzar. Entonces, por ejemplo, en esta estación contamos con compañeros tercerizados, que ahí viene algo de la seguridad, que son los vigilantes, que son precarizados, que son mal pagados, que es un vigilante que está solo mucho tiempo en una estación, en un torniquete, y no solo es vigilante, es guía educativo, es atiende vendedor, la máquina, porque tiene que atender la máquina, hacerle la recarga al usuario, reportar al personal operativo si se tragó el billete. Sí, entonces mira que son un montón de funciones, prácticamente hace hasta de operador de estación 5 funciones, ni por el sueldo de vigilante, porque les vulneran su derecho a un salario digno, porque ni siquiera les pagan lo que les prometieron en su contrato inicial. Y son hasta 15 días, basura, derecho ISSSTE. No descansan porque cada 15 días, cada quincena, con cada pago mal hecho, renuncian 15, 20. Llegan vigilantes sin cursómetro. Todo contratista que entra en el metro de Medellín, en teoría, debe tener un cursómetro. ¿Por qué, Vlado? Ya no lo hacen. Porque es necesario. Es necesario porque pues, es una función donde estás prestando un servicio de seguridad en un sistema de transporte masivo, entonces hay condiciones diferentes a otras pues, empresas donde prestan el servicio de seguridad. Entonces, por el tema de seguridad ferroviario y metroviario, deben de tener una capacitación especial. Pero claro, si a usted renuncian cada 15 días 15 o 20 vigilantes, nunca vas a tener forma de capacitarlo, porque lo capacita el metro.
Entonces, mira que ahí incluso empieza a vulnerarse la seguridad, pues ya que íbamos para el tema de seguridad, pero entonces lo que decimos, un negocio en una empresa de transporte masivo público, pero entonces no es público en atención, no es público en eficiencia y no es público en pasaje, porque vos pagas aquí lo mismo que pagas en Madrid, donde hay 15 líneas de metro. Entonces también eso es otro tema de la tarifa más alta de Latinoamérica en sistema de transporte metro y el salario más bajo de Latinoamérica. Entonces mira que también ahí se va uno enredando un poquito más. ¿Cuánta población más o menos mueve el metro por día? Al día en un promedio de 1.300.000 personas, más o menos. ¿Cuánto puede dejarle al metro en ganancia al año o al mes? El informe de sostenibilidad del 2023, porque el del 2024 no nos lo han dado, incluso eso es público, pues eso se hace público, sí. Pero a nosotros pues como servidores nos hacen pues como un evento, no sé si este año lo harán porque ya todo lo envían virtual y por correo y vos tenés que trabajar y capacitarte y participar en línea en estos procesos, no sé si este año lo vayan a hacer. El año pasado, si no estoy mal, fueron entre ganancias tarifarias y no tarifarias, lo que hablábamos de los ingresos adicionales, eran casi 700.000 millones de pesos. Entonces ahí es donde vamos. Bueno, despreciable. Y no tarifario era un porcentaje grande, casi 300.000 millones de pesos. Entonces, bueno, ¿dónde está lo público? ¿En qué favorece al usuario que yo alquile 3 locales comerciales, que yo venda buñuelos en la estación, que yo venda perros calientes en la estación, que ponga máquinas de venta dentro de la estación, pero pues a un vendedor de economías populares los ha acotallado? Estamos ya haciendo... En ese informe de sostenibilidad nos presentaron, creo que de las 4 torres que se van a hacer en la ciudad de La Peldar, una es del metro, pues era que de nosotros, no sé de quién. O sea, ya entra en el negocio inmobiliario. Sí, el negocio inmobiliario se nos presentó con esta ciudad de La Peldar, en el lote donde estaba Peldar en Envigado, y mostraron 4 torres y Tomás, pues muy orgulloso, manifestó que una torre era de nosotros. No sé a quién se refería pues con nosotros. Que los apartamentos. O sea, el metro entra a un negocio inmobiliario tomando decisiones sobre plan de ordenamiento territorial. En el aprovechamiento de los espacios cerca a los Pero eso requiere metro. Una adaptación administrativa. El metro es una empresa industrial y comercial del Estado, entonces prácticamente... Pues, ese tema hay que echarle más ojo. Porque a mí me parece que tiene conexión con los moradores. Claro, pero por supuesto, no tiene que ahorita lo vamos a conversar. Entonces tenemos un movimiento fuerte, grande, y las condiciones laborales precarias y de seguridad que ibas a comentar. Correcto, pero entonces ahí fuera de los negocios conexos y adicionales viene lo que decimos que no tan público estamos porque la empresa está en manos de terceros, de empresas privadas. Lo que decían, hasta el recaudo ya está en manos de empresas privadas. Nosotros nos atrevemos a decir que el 80% del metro de Medellín ya está tercerizado. El recaudo, parte del mantenimiento de los trenes, de las vías, actividades misionales como la conducción de los trenes, a través de contratistas, de fundaciones, que a la hora de la verdad no sabemos a quiénes que favorecen, porque también los conductores... se vende un proyecto muy bonito para los estudiantes, pero podría ser más bonito si los contratara al metro directamente y no a través de... ¿A los estudiantes les pagan? Sí, ellos les pagan por trabajar medio tiempo, conducir medio tiempo, a través de la Fundación Universidad de Antioquia, y ahí es donde yo... Que no es de la Universidad de Antioquia. Que es una unión temporal, porque el metro de Medellín se volvió de uniones temporales, la unión temporal... Tiene menos regulación, nos hemos dado cuenta. Entonces no la regula nadie. Los compañeros vigilantes que te decía ahora también son 2 empresas que formaron una unión temporal. Entonces, mira, por ejemplo, los conductores trabajan medio tiempo, en teoría, pues si hay una falla se les alarga un poquito el tiempo, pero entonces muchas veces no pueden ir al baño por falta de relevos, por falta de personal, no pueden comer, no tienen garantías de un debido proceso, a un error es echada fija, no tienen un debido proceso, no se pueden defender. Les niegan pues como ese derecho a la defensa, incluso les dicen desde la capacitación que no pueden montar un sindicato, pues
La cultura que antisindical. ellos como que tienen sus propias leyes, ellos tienen sus propias leyes laborales. Sindicalizarse es un derecho. Y Correcto. se supone que está apoyado incluso en este gobierno y la Constitución, pues no implica gobierno, es que la Constitución la tiene, es un derecho. ¿Cómo los han tratado como sindicato? Entonces estás diciendo que tratan de vender la idea de no sindicalizarse. Sí, a ellos le venden pues esa idea desde el inicio del proyecto de conducción y como te digo, pues las condiciones no son muy dignas. Digo yo, por ejemplo, los turnos se los programan cada 8 días los jueves, entonces vos estás en la universidad, sos joven, tenés un trabajo que te está ayudando económicamente para estudiar, pero no te puedes programar por unas vacaciones, siempre por la falta del personal, no sé cómo descanso la otra semana, pues son condiciones que ni siquiera son económicas, aunque el tema económico yo me atrevo a decir que con el contrato actual que son 2 años, que son como 50.000 millones de pesos, no se va a la mitad entre los trabajadores en salarios. Entonces ahí es donde vamos quién se favorece, los privados y las tales fundaciones. Y por ejemplo, así son el 80% de privados que están dentro del metro de Medellín con esas labores tan misionales, por ejemplo la conducción y mucho mantenimiento, a quién favorece y quién se está quedando con esa plata de esa tercerización. Por ejemplo, cuando hablamos con los compañeros, porque nosotros tenemos contacto con los compañeros de metro de otros países, los conductores son como los mejores pagos. Son los que ¿cierto? tienen mejores condiciones. Entonces, claro, para que esto se ve como, ay, es que les pagan mucho. Y son las categorías más altas. Por 4 o 6 horas de trabajo, pero ¿en qué condiciones trabajan? Pero ¿sabes qué? Tampoco les garantizan para cumplir con los horarios escolares, universitarios. Sí, porque incluso ese es como la bandera del proyecto, pero entonces si vos opinás diferente, te pongo en la tabla de noche, y si pensás diferente, te pongo en la tabla de la mañana y vos verás qué haces con tu universidad. Pero también hay un relato como el que decía ahora, claro, el metro todos lo amamos, entonces antes tengo que agradecer que el metro me está teniendo en cuenta. Es un gran orgullo. Habría que mirar, no sé si de pronto tengan esos datos, de la cantidad de conductores que se necesitan, cuántos están cubriendo los estudiantes y si eso en realidad les está repercutiendo en menos carga laboral y más ganancia, por supuesto. Sí, esos datos habría que tenerlos para saber si en realidad el estudiante es un apoyo o el estudiante me está reemplazando, es un cargo. Es claro que hay alguien que se está beneficiando del metro y no es precisamente el metro, hay un tercero. Exacto. Ni el trabajador. Exacto. Pero ahí nos quedan varias preguntas y ustedes han ahondado mucho en el tema de que faltan trabajadores. La pregunta sería más o menos cuántos pueden faltar, porque uno ve que entra a una estación y es difícil identificarlos a veces porque se pierden. Por ejemplo, en San Antonio, que es el punto en el que convergen 2 líneas, a veces se le pierden a uno los guías por la cantidad de gente que hay. Entonces la pregunta sería como ¿cuántos trabajadores podrían hacer falta? Y la segunda sería ¿por qué el metro está en capacidad de acabar con la tercerización y contratar de manera directa? Pues es que te podemos hablar como por áreas. Por ejemplo, en mi área hay un fenómeno. Por ejemplo, antes de pandemia éramos 300 trabajadores. Y hay algo que se llama el despido silencioso. Y hubo un momento en que los vendedores, renunciaban mucho, tanto que nos dejaron de informar, porque nosotros nos decían, tal persona renunció, no puede ingresar a los puntos, nos dejaron de informar. Yo hice parte del COPAS en el periodo anterior, entonces nosotros, la negación de los permisos, no hay personal. Hasta los permisos sindicales, si a mí no me dan permiso sindical porque se afecta el servicio comercial, ¿cierto? Entonces, llamamos a la jefe de talento de servicio al cliente, ella manda a sus delegados ante el COPAS y nos dicen, y habían contratado como 40 vendedores. Entonces, bueno, y somos 286, se contrataron 40 y somos 286, eso fue el año pasado. Y yo, ¿cómo así? Si en pandemia éramos 300 y ustedes contratan 40 y somos 286. Y entonces ya a veces justifican porque se cierran las taquillas. Entonces, la empresa nunca las plazas también las están volviendo administrativas. La empresa nunca reconoce que le va a faltar personal, pero mis condiciones, yo llevo en ventas 12 años y a nosotros, por ejemplo, cosas como que nos relevan el desayuno. Entonces, estamos los dos en la taquilla, llega otra persona, me resacaba mi desayunar y después hablado. Ya no, yo ya salgo y dejo hablado con la fila. Entonces, en esas cosas uno se da cuenta, aquí falta gente.
¿Cuántos renuncian? ¿A cuántos les aplica? Ah, bueno, les hablé de las enfermedades laborales. Resulta que ese compañero que ya lleva 20 años, que entregó toda su fuerza vital, se enfermó, hay que sacarlo del proceso, ya no puede vender más porque ya no se puede mover, lo sacan del proceso, no lo reemplazan. Entonces yo en el COPAS le pregunto al coordinador de servicio al cliente, hey, si ya sacaron, yo le dije, hay gente que no lleva vendiendo hace 6 años, ¿ustedes por qué lo tienen en la plaza como activo, vendiendo? Se le vuelve insostenible a la empresa reemplazar a ese trabajador. Entonces los que nos quedamos, esos 286, sí se nos es sostenible. La carga es adicional. Ajá, pues 286 no, seremos menos. Y por la resistencia de la apertura de las taquillas han estado obligados a contratar personal. Pero es súper charro porque empezaron a volver a negar los permisos porque les falta gente. Entonces, faltaban 40, contratan 40 y les queda faltando 30. Es una cosa así y así se ve en todas las áreas. Bien, Eliezer, no sé si... Pero él ha hecho 2 preguntas. Es en cuanto al personal. La otra si era sostenible vincular al personal. Sí, porque pareciera que el metro todo lo quiere tercerizar y tercerizar. Pues yo hice unas cuentas con el contrato de guías educativos. Era, digamos, 10.000 millones de pesos. Yo hice la cuenta, era por 2 años. ¿Cuántos guías eran? En ese momento no les puedo dar la cifra exacta, no me acuerdo, pero yo hice. El guía educativo prácticamente hace algunas de las funciones de nosotros operativas, guiar, hasta tiene las tarjetas, si el usuario tiene un problema lo soluciona, también por ejemplo en estaciones como Parque Berrío yo los tengo al lado del punto de venta, se encarga de la seguridad, del torniquete, el guía educativo. Sí, entonces yo le dije, si lo hubiesen contratado como vendedor, si no fuera, digamos que eran 140, no lo hubiesen contratado como guía, sino como vendedor, lo que le vale a la empresa un vendedor, dividió lo del contrato de los meses, ahí está, le hubiesen contratado directamente como un informador vendedor. Y le sobra plática a la contratista. Sí, pero mejor, lo tercerizó a él y le pagó el mínimo, la mitad de lo que yo me gano. Ahí está. Y gana la fundación, gana la empresa, gana el intermediario. Sí, y saben que, por ejemplo, yo vi los estándares de salud y seguridad de los terceros. El informe, eso lo recibimos 2023, el informe 2022. Las empresas cubrían el 50% de los mínimos en salud y seguridad. O sea, ni en eso no inviertan en ese trabajador tercerizado. O sea, ni siquiera en dotación. Los muchachos son con los uniformes rotos. Pero eso quiere decir que alguien está ganando. Entonces sería bueno incluso indagar cuáles son las empresas, cuáles son los dueños. Son las más de 300 empresas. Son más de 300. Más de 350, me atrevería yo a decir. Y podremos tener esa lista en algún momento. Sí, eso es público. Sí, te la encargamos para mirar también quiénes son los dueños y ver si los dueños que tienen que ver con el asunto político, si tienen que ver, bueno, etcétera. Hay muchas preguntas que nos pudiésemos hacer, ¿cierto? Ahí se abre una telaraña grande porque el tema, por ejemplo, el ejemplo que hace Ana, yo lo hice con los conductores, lo que yo les decía ahora, los 50.000 millones de pesos. Entonces yo los dividí por los 2 años, lo dividí por más o menos 300 conductores que son, y a cada conductor le daba más o menos 6.800.000 pesos. Con eso le pagas tranquilamente a un conductor lo que nos ganamos los trabajadores vinculados, o bueno, por medio tiempo, 2-3 millones de pesos, lo que sería ganar un conductor dignamente, y con parafiscales y le quedaría sobrando plata al metro. Entonces ahí es donde venimos, cuál es el beneficio de esa tercerización. Los podemos, porque bueno, hay algo adicional, es que los conductores entran a metro con contrato de aprendizaje, pero solamente mientras la formación, los 6 meses. Entonces ellos entran esos 6 meses, contrato de aprendizaje, y ya a los 6 meses le dicen, mira, contrata Fundación Universidad de Antioquia. Entonces ya te entiendes con ellos. Ya cuando el conductor, que son universitarios, y el estudio es la razón de ser, cuando se gradúan, ya quemaron el contrato de aprendizaje, solamente 6 meses de formación. Entonces mira que el proyecto se muestra muy bonito porque pues, el rubro comunicacional es bastante grande para venderlo bonito, pero sí quedan esas aristas ahí de quién es el que realmente se favorece con el trabajo de los compañeros, que son los que están con la responsabilidad de 1.300.000 de usuarios diarios. Lo otro que también habría que mencionar y ponerle el ojo es que yo lo mencioné ahorita, son los cargos administrativos, que están creciendo mucho. Entonces un cargo administrativo puede ganar 3 veces lo que gano yo. Yo me atrevería a decir que somos 50 y 50. Yo siempre pongo el ejemplo de si un taller
tiene 100 mecánicos, no tiene 100 administrativos para esos 100 mecánicos, y yo creo que acá pues, hay que hacer la tarea, pero yo creo que estamos un 50-50, entonces eso sería también muchísima burocracia. Yo no quisiera dar datos, ¿Burocracia pero que le sirve a quién? ¿Quién pone esos cargos? O sea, que también está mezclado lo que ahorita decía ella, como pregunta, ¿no? Preguntan hacia el aire si eso está relacionado también con política, con cargos burocráticos para temas electorales, etcétera. Entonces estamos jugando con la empresa pública y del servicio de transporte público esencial. Yo creo que hay muchas cosas que estamos trabajando. Yo quisiera que nos volviéramos un poco en el tema de los protocolos de seguridad, porque en años anteriores hemos visto un montón de fallas que han venido causando. Que ha cobrado vidas. Por ejemplo. Sí. Y quisiera también que miráramos cómo lo ven los usuarios, cuál es la relación que tienen los usuarios, porque a veces en las estaciones encontramos algunas pancartas. ¿Qué pueden decir a veces los usuarios si se les dicen a ustedes algo? El tema de apoyo o son indiferentes, porque si bien hablar del metro en Medellín es muy difícil, cuando uno empieza a ver ese tipo de cosas, hay gente que dice, no, pero es que trabajar en el metro debe ser un orgullo, no, hay un montón de cosas que estamos entendiendo, que están ocurriendo, pero ¿cómo puede ser esa relación con los usuarios cuando empiezan a ver este tipo de hechos? Y lo otro es, no sé si pareciera que el metro como entidad en los últimos años pasó de un modelo preventivo a un modelo correctivo, o sea, que espera que pase la falla para corregirla, y creo que anteriormente era más de prevenir lo que podía pasar, y como que eso se dejó a un lado. O sea, ¿qué podía pasar en ese caso? Si quieres, yo hablo de servicio que no era negociable. Y tú de lo preventivo. Por ejemplo, nosotros con los usuarios, la empresa se ha encargado de que haya un choque entre nosotros. Porque si el servicio está mal, el primero que le caigo es al trabajador. Entonces, esa ideología del patrón también nos pone entre nosotros. Y la otra cosa es que nos han enseñado a ser muy individuales, ¿cierto? Tu problema es tu problema. Y nosotros hemos, desde el sindicato, tratado de acercarnos a los usuarios, de decirles esto nos compete a todos. Los trabajadores tenemos mucha fuerza en la unión y la empresa lo sabe. Y por eso siempre trata de dividirnos. Ahora el usuario es quien debe exigir un servicio de calidad y realmente seguro y realmente asequible. Pero hace poquito la empresa le pagó a una empresa de Bogotá, y uno de los muchachos nos fue a buscar, era un encuestador sobre imagen. Él lo que estaba era midiendo la imagen de la empresa. Y él buscó al sindicato porque vio unas pancartas de seguridad de venimos a trabajar y no a morir. Entonces él busca al sindicato, él llega a la oficina, yo estaba ahí, y me dice, ayúdeme a entender. Yo les pregunto al usuario, ¿qué tan cómodo viajas del 1 a 10 en el metro? ¿Viajas cómodo en el metro, sí o no? No. De 1 a 10, ¿cuánto lo califica? Siendo 10, la mejor calificación, 10. ¿Te parece que la información del metro de Medellín llega a tiempo, es clara? ¿Tú te informas rápido de las novedades en el metro? No. De 1 a 10, ¿cuánto la calificas? 10. Sí. ¿Te parece que es económico el servicio? Yo no sé qué. No. De 1 a 10, ¿cuánto? 10. Él me decía, ayúdeme a entender este fenómeno. Yo, cultura metro, cultura de no te quejes, de agradece. Sí, de subordinación. La narrativa. Es agradecido por lo que tienes. Entonces, hemos tratado de, por medio de, estamos a medida que nos dan permisos sindicales, porque nos niegan los permisos sindicales, entonces nosotros salimos de nuestro turno a hacer la labor. Entonces, de enseñarle al usuario, de usted sí tiene poder. Por ejemplo, en pandemia a los vendedores nos tenían en la casa, literalmente nos tenían en la casa y no abrían las taquillas. Y se restableció el comercio y no nos llamaban. Nosotros, eso es una alerta. Y empezamos a decirle al usuario, quéjese. Y empezaron a abrir las taquillas. El usuario tiene mucho poder. Porque estas empresas también las miden por quejas. Y si ustedes notan, no hay buzones de sugerencias. Y entre los roles del operador de estación era recibir las quejas de los usuarios. Se la quitaron. Ahora y no encuentro por ningún lado algún QR donde pueda poner alguna queja. No, llama a la línea o la metro si te contestan. Entonces el usuario no se puede quejar. Al usuario lo silencian. En cuanto a... Sí escuchamos al usuario, cuando nosotros nos acercamos, sí lo escuchamos interesado,
si recibe nuestras alertas, le gusta la información que les damos nosotros en los volantes, nos buscan, a veces nos buscan para quejarse, ¿cómo hacemos esto? Sí siento que por más de que quieran, no sé, castrarnos el pensamiento, la gente sabe que algo está pasando y que no está bien, que no estoy viajando bien, que no estoy viajando seguro. La gente sabe las fallas, las siente, la caída de la cabina que cobró la vida del usuario, y eso que no sabemos en qué condiciones quedaron los otros usuarios. Eso sí, la pérdida de nuestros compañeros, usted sentía la ciudad en luto. Se sentía, yo sí he sentido a veces que el usuario, por más de que ese enfrentamiento que tenemos por el servicio, el usuario sí, cuando te muestras como yo tengo las mismas problemáticas laborales, sí encontramos la humanidad, sí nos logramos conectar. Bueno, yo enfoco el tema de seguridad y salud en el trabajo. Yo creo que hubo como un antes y un después del arrollamiento de los compañeros Carlos y Gustavo. Sí. Carlos López y Gustavo Teortúa, compañeros míos del área de vida permanente. Creo que ahí hubo un despertar porque ya antes de ellos ya habían muerto trabajadores. Ya habían muerto un compañero por un accidente mortal en las escaleras eléctricas de San Antonio. Había perdido la vida también arrollado un contratista vigilante en la vía de enlace, pero como era contratista entonces no entra en los números. Habían perdido la vida 3 compañeros por COVID, por falta de protocolos de bioseguridad, que fueron el compañero Carlos Rincón, Jessica, y el compañero Raúl. Ellos 3 pierden la vida en pandemia. Pues, la excusa es que te contagiaste en la calle, pero pues, si nadie salía a la calle, solo salíamos a trabajar, porque por ejemplo el área de mantenimiento nosotros no fuimos como Ana María y algunos cargos que los mandaron para la casa. Nosotros desde el día 1 de aislamiento trabajamos común y corriente. Entonces solamente era de la casa al trabajo, del trabajo a la casa y llevando el riesgo que estábamos adquiriendo en las estaciones a nuestros hogares. Pero entonces los compañeros, incluso algunos, les salieron pues a deber a la pandemia y a los protocolos de la empresa. Entonces ya habían muerto muchos compañeros, pero entonces con Carlos y Gustavo dijimos como bueno, y entonces, ¿cuánto más vamos a esperar? Aquí se está muriendo la gente, la empresa no nos lo normaliza, porque en el país vos sabes que es viral una semana y hasta ahí. Entonces ya dijimos como no, bueno, tenemos que abanderarnos también en el tema de seguridad y salud en el trabajo, porque entonces, ¿cuántos más vamos a morir? Después de los compañeros también casi no, fueron arrollados también 2 contratistas en la Estrella, solo que no estaban pues como en la mitad pues de la vía, entonces solamente pues los aporrió pues y los expulsó de la vía en la Estrella. Entonces ahí es donde vienen Sintra Metro y se abandera como el tema de seguridad, porque es una línea que ya va a cumplir 30 años y tenemos los protocolos de hace 30 años. Pero hace 30 años, no sé, un tren pasaba cada 8 minutos, cada 10, ahora es cada minuto y medio. Entonces son situaciones que han cambiado, pero en el tema de seguridad seguimos con los mismos protocolos, que es la lucha de nosotros del no al aseguramiento propio, que fue en el protocolo que perdieron la vida los compañeros, porque es el sálvese quien pueda. Estás en la vía y tenés que trabajar y cuídate del tren, porque la operación no puede parar, porque el negocio es el que prevalece y no te puede enviar un tren a 20 kilómetros sino 80, cuídate, y fuera de eso atender la novedad. No se le olvides a él ir 5 segundos de la vía. Entonces, si tienes 5 segundos para salir de la vía, puedes trabajar, es súper seguro. Entonces ahí es donde venimos y nos abanderamos de este tema de la seguridad y salud en el trabajo. Lo que decías, hay algunos pues, usuarios, la mayoría son muy receptivos, muy empáticos con estos temas. Igual a nivel mundial siempre el trabajador cuando muere en su puesto de trabajo es culpa del trabajador, siempre a nivel mundial. Yo creo que el 99% de los accidentes mortales siempre le van a echar la culpa al trabajador, que es el que ya no está, el que murió, el que ya perdió la vida. Entonces empezamos a abanderarnos con este tema de seguridad, no solamente pues en el área de las vías, sino en general, porque los otros compañeros también pues habían muerto. Incluso hace poco, que el año pasado iba a haber como
como un brote, no sé cómo se llama, con el tema de la tuberculosis, fue, ¿cierto? Y entonces también hicimos como la alerta de Citrametro, venga, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué protocolo? Incluso la alcaldía sacó un protocolo para el distrito, el metro nunca se pronunció, así como en pandemia nos decían que darnos tapabocas era alertar a los usuarios. Entonces que no podíamos usar tapabocas hasta que ya el gobierno nacional lo ordenó. Entonces siempre hemos sido un sindicato, si ustedes miran nuestras redes sociales, siempre... Alertas tempranas. Siempre nuestras alertas son tempranas. Cuidado con esto, y son crónicas de muertes anunciadas que siempre suceden. Entonces somos un sindicato que siempre ha sido denuncia, pero desde esto vino como el abanderarnos de esta situación y también ponerle al usuario, venga, es que si el trabajador es obligado a trabajar sin seguridad en las vías, esto también le afecta a usted. También el arrollamiento te va a afectar, así sea en que vas a llegar tarde, o también te puedes tener un familiar que trabaje acá, o las condiciones laborales de tu empresa puede ser igual. Entonces ese trabajo siempre que nosotros llevamos con el usuario, con el contratista, porque nosotros somos el sindicato de todos los trabajadores, no solamente de los vinculados. Y en una empresa donde el 80% ya son tercerizados, pues sería muy, muy irresponsable nosotros de preocuparlos solamente por nosotros los trabajadores directos, que somos ya la minoría. Sí, preciso en esto, con Eliezer, que venimos trabajando el tema de los moradores, tú lo mencionabas, Ana, y para ir cerrando también, porque se nos alargó el tiempo, sí, pero está muy interesante. Creo que nos quedan preguntas para una. Sí, señor. Sí. Tiene que ver con el plan de expansión del metro, y el plan de expansión del metro, cómo se viene realizando, generando víctimas del desarrollo. El metro del 80 es un caso en el que se ha golpeado el patrimonio de las personas, más de 1.200 viviendas o construcciones, viviendas, han sido afectadas. No se les ha pagado lo adecuado, quedan en peores condiciones. La política pública de protección a moradores, que es el piloto, también se está pasando por encima. Entonces es una cadena constante de malestares. Y lo que viene en la expansión del metro, porque no solo es el metro del 80, también fue la paralela, el caso del barrio San Luis, los cables aéreos también, que ha generado fracturas, dolores, detrimento patrimonial, expulsión permanente de personas y de familias. Bueno, no vamos a profundizar, solo quería mencionarlo y conocer la opinión de ustedes, porque se está articulando también un foro nacional urbano, un foro local y foro nacional urbano en donde ustedes están participando. Y es que hace parte también de las problemáticas. Entonces, de ese tema vamos a profundizar tal vez en otro programa, pero es atendiendo lo que estás diciendo. Es decir, es una cadena de situaciones y de problemas en los que nos tenemos que solidarizar. Creo que hace parte de una planeación de ciudad, el plan de ordenamiento territorial, la forma como se piensa el desarrollo y la forma como se está pensando la ciudad. Bien, Eliezer, no sé si vamos cerrando en términos de qué pedirle, cuál sería el llamado de Cintrametro al movimiento social, a los otros sindicatos, a los usuarios y también a los patrones. Yo creo que no deberían estar jugando con el derecho de los usuarios, de la movilidad, ni estar utilizando esas frases de por ejemplo, que es que el metro cuando se expande genera calidad de vida con la integración de las personas. Y eso era una pregunta que me hacía el encuestador. El metro de Medellín sí genera calidad de vida. Y yo le decía, pues el metro se construyó de norte a sur para llevar la clase trabajadora de un lugar a otro. Uh-huh. No está pensado en que las personas estemos mejor, sino garantizar de que el trabajador llegue al puesto de trabajo, sí, para que le produzca el patrón, ¿cierto? Por ejemplo, el tranvía. Yo no soy una ferroviaria, así como mi compañero. Yo soy parte del servicio al cliente, pero tengo entendido que los tranvías se deben construir en lugares planos. ¿Qué necesidad había hacerlo de manera ascendente? ¿Qué necesidad había? Si había buen transporte. ¿Cuál sería el llamado a los usuarios? Bueno, se van a expandir, pero ya no cabemos en los trenes. Se van a expandir, ¿y qué servicio van a dar si quieren tener todo el sistema? Nosotros, todos se transportan con nosotros. ¿En qué condiciones nos van a llevar?
De la parte inmobiliaria, qué coincidencia que, y se los he escuchado, cuando lo escucho a los moradores, es que están comprando cerca de las estaciones porque ya todo ya va a valer más cuando se construyan las estaciones y ellos se anteponen a las compras, ya saben hacia dónde van y nos estamos volviendo también una empresa inmobiliaria, entonces ya el transporte se nos hace a un lado, ya el transporte no es importante. Pensaría mucho también en la salud mental. Si nosotros somos una ciudad construida de manera industrial, no está pensada para que nosotros vivamos tranquilamente, ¿qué tanto está contribuyendo el metro de Medellín al estrés de viajar en él? ¿Cuánto afecta a la ciudad? ¿Por qué la gente se va a matar al metro? ¿Por qué estamos convergiendo ahí? Otro tema para el siguiente programa, porque es preocupante, y no es poco. Lo que pasa es que la información tampoco circula fácilmente. Uh-huh. Yo creo que ahí, como lo que decías, me gustó mucho de qué decirle al usuario y a las organizaciones sociales, es que esto es de todos y las problemáticas son de todos. Si yo no tengo buenas condiciones o el contratista no tiene buenas condiciones, no te va a atender bien, no va a hacer su trabajo bien, no va a tener sentido de pertenencia, no vas a poder confiar en muchas funciones de muchas personas porque literal vos encontrás compañeros, contratistas que no comieron o no tienen pasaje, o están doblados o están pagan para ingresar, tienen que pagar cada contratista. Pues si vos trabajas en la estación Niquia y vivís en Bello, tenés que pagar para entrar a trabajar. Tienes que pagar el pasaje. Los conductores tienen que pagarle al metro para entrar a conducir los trenes. Entonces, esto es de todos, de las organizaciones sociales. Y es un sistema de transporte público que a nivel mundial, los modelos económicos mundiales vienen privatizando todos los sistemas metro. Vuelvo y digo mi pensamiento personal, aquí no hay que privatizarlo porque ya está privatizado, ya está en manos de privados, con la figura de industrial y comercial del Estado, contrata con quien querés. Entonces, somos todos los que tenemos que exigir. El morador, son crónicas de muertes anunciadas también, porque ha pasado en cada línea de cables, las expropiaciones, los desplazamientos, en el barrio San Luis, ya en el metro de la 80, no sé ya cómo estén de pronto preparándose las comunidades de San Antonio de Prado, porque eso nos moviliza a todos, pero entonces hasta que no me toca a mí no hay problema. Pero entonces el que paga el pasaje más caro de Latinoamérica, pero tiene que esperar, hoy esperé 4 trenes yo para llegar a mi lugar de trabajo. Entonces, bueno, hace 10 años que yo entré en el plan estratégico, era en el 2025 mover 1.300.000 usuarios. Desde hace más o menos un año ya lo estamos moviendo. Entonces se diseñó todo un sistema para que llevara 1.300.000 usuarios al metro, pero a todo costo. El metro verá cómo los mueve la gente, verá cómo viaja, en qué condiciones, pero nos creemos que viajar apretados es normal y eso no es normal. Tenemos que exigir entre todos un sistema de transporte digno, público, económico de verdad. Seguro. Y que la empresa, seguro, claro que sí, y que la empresa es pública y hay que protegerla entre todos porque todos merecemos ser servidores metro. Esos 8.000 contratistas tienen el derecho de ser servidores públicos, de estar vinculados, de mejorar sus condiciones. Entonces, mire que con esta situación de subcontratación no sabemos, se están beneficiando a las contratistas, pero no la ciudadanía, con unos salarios dignos y con un trabajo digno. Para cerrar, está Mobilia. Mobilia es el gran encuentro global de movilidad. Sí. Se va a realizar en Medellín. Eso tiene un sentido. Sí, es organizado por el Metro de Medellín. ¿Qué decirle a Mobilia? Yo lo llamo la feria Stark. No sé, vamos a ver qué tal. Pero yo hago la analogía con la película y yo lo veo por ese lado porque me pareció muy chistoso. Ayer compartieron una imagen de unos expertos ponentes y está el alcalde, que no sé pues qué puede aportar en ese tema de movilidad, como estamos en movilidad en Medellín. Está un director del Metro de Lima. Nosotros tenemos una coordinadora de sindicatos de metros mundiales y el Metro de Lima, la precarización para el usuario del trabajador es
terrible, es peor, yo creo que de las peores de Latinoamérica, porque es una concesión, entonces el Estado no invierte porque se está favoreciendo el privado y el privado no invierte porque esto no va a ser mío cuando lo entregue. Entonces ahí es donde dice uno cuáles son los expertos que van a participar y con qué intención y para quién es la feria. Eso ya me da una Las patronales son muy unidas. Eso es real. Ellos se ayudan, ellos se dan las estrategias. Y ahorita lo que vos nos decís, que el llamado a nosotros, a la clase trabajadora, a la unidad, sí tenemos fuerza, sí podemos avanzar. A los usuarios, sí que tienen fuerza, sí que pueden lograr mejores condiciones. Allá en Movilia, yo me los imagino enseñando cómo tercerizar y cómo deteriorar el transporte para luego venderlo. Para mejorar el negocio de unos pocos. Porque no es rentable para el Estado, para el privado sí. Perfecto. Y tú lo decías al principio y lo retomo para cerrar. Trabajadores movilizando trabajadores. Entonces creo que nos tenemos que unir, tenemos que tener más conciencia de estas problemáticas y articular para poder llevar el mensaje. Llevar el mensaje se trata de mejorar las condiciones, pero garantizar el bienestar de todos, de todas. Y el bienestar de todos, de todas es el bienestar de la ciudad. Queremos agradecerles por este espacio y abrir la invitación para que nos encontremos en un segundo espacio, porque creo que nos quedaron algunos temas pendientes para trabajar, además para que hagamos como la conclusión de lo que queda en este foro de transporte de la ciudad, porque es claro que se está pensando para algo, queremos saber qué conclusiones nos deja, qué deja en Medellín, qué termina aportando el alcalde de Medellín como un experto en movilidad, porque queremos saber también qué va a decir. Y a ustedes pues que nos están viendo en las diferentes redes sociales, invitarlos para que nos sigamos encontrando en un nuevo programa de esto que llamamos Cabilando la Calle. Bien, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Por el espacio.